Hola, ¿cómo están? Pues de nueva cuenta acá saludándoles en esta videocápsula, en esta videoopinión. Hay algunos temas que hemos estado discutiendo, que hemos estado analizando en los días pasados y que por tiempo, o que más bien por falta de tiempo, ya no nos ha dado el espacio para poderlo conversar en el noticiario, en Momentum, pero fue uno de los temas que quedó pendiente esta semana, precisamente de un tema de la semana pasada, de un tema de agenda internacional de la semana pasada, y era justo lo que tiene que ver con la resolución de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, derivado de la demanda que presentó Sudáfrica en contra de Israel por una presunta violación o por diversas violaciones, más bien presuntas diversas violaciones que se estarían cometiendo en el ataque ahora que se está teniendo en contra del territorio de la Franja de Gaza, que estarían violando la Convención contra el Genocidio para prevenir y combatir el genocidio que está firmada desde 1948 y que es obligatoria para el Estado de Israel, también para el Estado palestino y desde luego para la propia Sudáfrica, que es la que está denunciando, la que hizo esa denuncia en la Corte Internacional de Justicia. Se ha discutido, se ha analizado primero la trascendencia de esta denuncia que presenta Sudáfrica, la importancia de la denuncia que presentó en su momento, la forma en la que lo sustanció en la audiencia que se tuvo en su momento para analizar primero, la procedencia de la denuncia y segundo, la solicitud de medidas provisionales. La Corte Internacional de Justicia tuvo hace un par de semanas estas audiencias, tuvo la oportunidad Sudáfrica de alegar, de exhibir o más bien de explicar cuáles eran los elementos que consideraba que que constituían actos o acciones genocidas en contra del pueblo palestino, y a su vez el gobierno israelí pues tuvo la oportunidad de defenderse en estas mismas audiencias y decir en sentido contrario que no se estaban cometiendo actos genocidas, sino que, y esta parte es importante, se estaría actuando en dos niveles. Primero, contra un grupo que tiene Israel identificado como grupo terrorista, que es este grupo Hamas, y segundo, en un ejercicio de legítima defensa, decía el gobierno de Israel, que es, digamos, el argumento que ha sostenido durante muchos años a lo largo de este conflicto, ¿no? Que no es que quiera atacar al pueblo palestino, sino más bien que se está defendiendo de las agresiones que estarían sufriendo por parte de este grupo de Hamas. Particularmente derivado después del 7 de octubre y de la incursión que tuvo Hamas en territorio israelí, en donde hubo pues centenares de personas asesinadas y casi 150 personas secuestradas. Muchas de ellas todavía se encuentran en poder, digamos, de Hamas, todavía en una condición de secuestro, y por eso bajo esa justificación, Israel continúa atacando incesantemente diversas zonas del territorio de la Franja de Gaza. En ese contexto se da esta audiencia, Sudáfrica hace la alegación de que se están cometiendo actos genocidas y se hace un estudio bastante interesante, y la semana pasada, decía yo, se da una resolución sobre las medidas provisionales que se dictaron en el caso. ¿Qué son las medidas provisionales? Son, como su nombre lo indica, acciones que dicta el tribunal de manera temporal, de manera preventiva, para evitar que ciertos actos se sigan cometiendo o que ciertas acciones que se han denunciado se sigan cometiendo. Y ahí es importante, y me quiero centrar un poco en la resolución, porque cuando se emite esta resolución de las medidas provisionales, la mayoría de las personas que hicieron este análisis o sobre la forma en la que se dictaron esas medidas, más bien el contenido de las medidas provisionales, decían que se había quedado corta la Corte Internacional de Justicia, que había sido limitada, que era un dictado de una resolución light o descafeinada, y desde mi particular punto de vista no es así. Me parece que la decisión de la Corte Internacional, en el caso específico sobre las medidas provisionales, es una decisión bastante justa, y hago el paréntesis, bastante justa en términos de lo que se está alegando en el proceso en sí mismo. Sudáfrica alega que hay actos o acciones que se estarían repercutiendo en actos genocidas. Israel dice que no son actos genocidas, sino que son acciones de autodefensa. La crítica que se hizo, o que muchos analistas hicieron a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, era porque no ordenó el cese al fuego inmediato. Es decir, no ordena a Israel el cese al fuego, el parar las hostilidades en el territorio de Gaza.
Y a mí me parece que el ordenar el cese al fuego en este momento, cuando son medidas provisionales, sería entrar al fondo de la discusión. ¿Por qué? Porque justo lo que está alegando Israel dice, yo no estoy cometiendo actos genocidas, me estoy defendiendo en el ejercicio legítimo de autodefensa. Si la Corte Internacional de Justicia le hubiera dicho, cesa estos actos que tú dices son autodefensa, estaría metiéndose ya en el fondo del asunto. Es decir, estaría resolviendo que no tiene Israel derecho a ese legítimo, ejercicio de la autodefensa y que, en su caso, Sudáfrica tiene razón porque los actos que se están cometiendo constituyen actos genocidas que no están permitidos por el derecho internacional y que, por lo tanto, se ordena a Israel el cese de las hostilidades. Es decir, aquí, si la resolución hubiera pasado más allá y hubiera ordenado el cese a fuego, insisto, hubiera entrado ya al fondo de la discusión. Como no se está resolviendo el fondo, solo medidas provisionales, la Corte ordena 6 medidas provisionales y las quiero leer textual para tener el contexto a lo que nos estamos refiriendo. Primero, Israel debe tomar todas las medidas necesarias para impedir cualquier acto que pueda considerarse genocida. Matar a miembros de un grupo, estamos hablando de los gazatíes, causar daño corporales, imponer condiciones destinadas a provocar la destrucción de un grupo, y esto tiene que ver con el corte de agua, el corte de electricidad, el corte de gas, la restricción de todos los servicios. Es decir, en esta decisión la Corte Internacional le dice a Israel no puede seguir impidiendo todos estos servicios en el territorio de la Franja de Gaza. Y desde luego, cualquier acto que vaya destinado a impedir nacimientos de más personas en la Franja de Gaza. Uno de los puntos que se alegó en la audiencia de Sudáfrica era justo que el atacar los hospitales, el impedir la entrada de medicamentos, sobre todo para mujeres embarazadas, constituía un atentado en contra de la propia población que estaba naciendo, es decir, un atentado en contra de los nacimientos de la población gazatí. También ordena la Corte que se debe garantizar que el ejército no cometa ningún acto genocida, es muy importante, que Israel debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza, que Israel debe tomar medidas para garantizar el acceso humanitario, eso es fundamental, para que se permita el ingreso de toda la ayuda humanitaria, de mucha ayuda humanitaria que al día de hoy está parada todavía porque las fronteras, los límites siguen prácticamente sellados por el ejército israelí y eso impide que llegue la ayuda humanitaria al territorio de la Franja de Gaza. Y uno de los puntos importantes que ordena también que Israel debe impedir cualquier destrucción de pruebas que puedan utilizarse en la investigación del caso genocidio. Finalmente le ordena que tiene un mes para presentar las pruebas de cumplimiento de estas medidas provisionales. Y el punto anterior, solamente la pausa, la obligación de impedir que Israel destruya todas las pruebas o las evidencias sobre un posible acto genocida es fundamental. La investigación, esta investigación de lo que está ocurriendo en vivo, lo que estamos viendo, lo que está sufriendo el pueblo palestino, va a tardar muchos años en integrarse en la investigación, la indagatoria por la Corte Internacional de Justicia, eventualmente por la Corte Penal Internacional. Tardarán estos procesos que tardan varios años en integrarse y sustentarse. La base es que la evidencia, las pruebas, no las destruya el Estado israelí, el ejército israelí, el gobierno israelí. Ese es uno de los elementos fundamentales. La resolución de las medidas provisionales son positivas, desde mi particular punto de vista son muy buenas y abonará para paliar poquito, el gran sufrimiento que sigue padeciendo el pueblo palestino durante prácticamente 70 años, desde 1948 hacia acá, y que particularmente del 7 de octubre se han visto agravadas estas condiciones. Veamos qué es lo que va a responder Israel. Tiene un mes para contestar y tiene un mes para presentar las pruebas del cumplimiento de estas medidas provisionales.